Cuando no tenemos su presencia, tenemos una buena religión, una religión más alegre. Antes nuestra religión era medio triste y ahora tenemos una religión más alegre. Cuando no tienes su presencia debe ser un asunto que esté contigo todo el día, donde quiera que tú vayas. Estamos yendo a Cuba en una ocasión y estábamos por llegar a donde vamos allá, a Camagüey, y 2 años que Cuba no había habido lluvia, había sequía por 2 años. Y nosotros entrábamos en el bus que estábamos entrando, y a medida que nos acercábamos a Cuba, ha comenzado a llover y la lluvia entraba junto con el bus, junto con nosotros ha entrado la lluvia así. Después de 2 años, la gente ha empezado a salir a las calles, han empezado a bañarse en la lluvia, han empezado así era una fiesta, porque 2 años habían estado en sequía. Y la gente allá nos decía, ustedes han traído la lluvia. Muchas veces ha ocurrido eso, pero donde vas, llevas la presencia, tienes que ser un desesperado de la presencia. Lo que más tienes que buscar en tu vida es la presencia de Dios. Padre, ayúdanos esta mañana, haznos entender tu camino. Enséñanos, por favor. Enséñanos. Queremos aprender de ti, queremos aprender lo que tú quieres, Señor. Lo que tú quieres que aprendamos, como tú quieres que aprendamos, Señor. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, danos una revelación. Habla con nosotros esta mañana. Tú eres un Dios profético, tú sigues profetizando, has profetizado desde el principio. La profecía del principio, has dicho, sea la luz, sigue, Señor, obrando, sigue ocurriendo, la luz está viniendo a los hombres y cada día más luz está haciendo, Señor. El día está comenzando a clarear, el día del Señor está empezando y la luz de Dios va a manifestarse en toda la faz de la tierra. Ayúdanos, Señor, a andar en tu presencia, en tu luz. Enséñanos, por favor, Espíritu Santo. Danos las palabras, por favor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado hablando de el primer capítulo de Juan. Podemos abrir nuestras Biblias en Juan 1, por favor, versículo 9. Hemos hablado algunas cosas ya de este versículo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si te acuerdas, lo que hemos hablado hace tiempo es que Él venía a este mundo, las salidas de Él, la Biblia enseña que las salidas de Él son desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir que, a ver si podemos pensar un poquito, Dios Padre quería hacer una herencia, una heredad para su Hijo. El sueño del Padre es darle una heredad a su Hijo, el propósito de Dios, porque no hay nada que Dios haga que no tenga propósito. Dios hace todas las cosas con propósito. ¿Tienes tu propósito? ¿Sabes el propósito de Dios para tu vida? Es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es cada vez más, depende más de nuestra relación con la presencia de Dios. Cuando Dios te enseña el propósito que tiene Él para ti, comienzas a caminar en el propósito. Y al principio Dios te va mostrando un poco del propósito y a medida que vas caminando va creciendo porque vas madurando, porque Cristo se forma más y más en ti. El asunto es si estás caminando para acabar el propósito. Dios hizo todas las cosas con el propósito eterno de Él era darle una heredad a su Hijo. Amén. Amén, porque Dios es Dios de propósito. Amén. Amén. Nosotros se supone que debemos ser su pueblo, un pueblo de propósito. Si eres joven, tienes tiempo de
buscar al Señor y buscar el propósito del Señor. El Señor, cuando le buscas de todo tu corazón sobre propósito, Él es muy serio en este asunto y empieza a mostrarte un poco de tu propósito. Empiezas a caminar en Él y el cumplimiento de tu propósito, a ver si podemos entender, por favor, el cumplimiento de tu propósito va a determinar tu vida eterna. El cumplimiento de tu propósito, puedes decir conmigo, el cumplimiento de mi propósito va a determinar mi vida eterna. Dios te da un propósito para cumplir en su plan eterno, como Él tenía un propósito. A ver, Él tenía el propósito de darle una heredad a su hijo. Este es el propósito eterno de Dios, que su hijo tenga una heredad. Y Dios existía, era el todo, Dios era todo antes. Entonces, para poderle dar la herencia, Él tuvo que crear la eternidad, porque Dios es mayor que eternidad. ¿Puedes pensar esto? Dios no entra en tu mente. Yo un día estaba orando y le he dicho, Señor, por favor, mostrame este asunto de eternidad. Y Dios me ha empezado a llevar a la eternidad y el pensamiento ha empezado a crecer y era tan grande que yo no podía soportar la grandeza de semejante asunto que estaba mirando. Y le dije, Señor, ya no. Porque no podemos entender. ¿Cómo puedes entender que alguien sea mayor que eternidad? No puedes entender, ¿no ve? Solamente tienes que recibirlo. Así es Dios, mayor que eternidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que crear eternidad y entrar a la eternidad. Dios tuvo que entrar. La eternidad es chica para Dios, pero Dios tuvo que entrar a la eternidad. Y al entrar en la eternidad comenzó el plan. Creó los seres angelicales, creó el trono, creó toda la dimensión celestial. Y en la dimensión celestial, desde la dimensión celestial, una dimensión espiritual, una dimensión no natural. Entonces Dios salió de sí mismo y entró a eternidad. ¿Me estás siguiendo? De eternidad, Dios estaba en un mundo espiritual, totalmente espiritual. Creó de un mundo espiritual, una otra dimensión, la dimensión natural, el universo y todas las cosas naturales. En esa dimensión Dios puso la tierra y allí comenzó el plan para darle su herencia al Hijo, para darle la herencia al Hijo, el propósito eterno de Dios. Y Dios no ha cambiado de propósito. Él sigue edificando la herencia para su Hijo. Amén. Tú eres la herencia para su Hijo. Amén. Amén. Tú eres la herencia para su Hijo. Tú eres el propósito eterno de Dios. Amén. Ahora, cada uno de nosotros tiene un propósito personal en este propósito eterno de Dios. El problema es que comienzas caminando en el propósito. Si no sabes el propósito que Dios te ha llamado, es urgente que dobles rodillas y le digas, Señor, mostrame, dime el propósito. Y entonces vas a empezar a caminar y Dios te va a empezar a mostrar poco a poco el propósito y vas a empezar a caminar y a caminar. Si no caminas en el propósito eterno, Dios no tiene ninguna recompensa que darte. Dios es muy serio con este asunto de la recompensa. Es uno de los asuntos más serios en el Evangelio. Cada vez que Él habla y enseña las parábolas, detrás de las parábolas hay una recompensa. Habla de los siervos, habla de las vírgenes, todas hay una recompensa detrás. Él es muy serio. Él repite en el Sermón del Monte una y otra vez el asunto de la recompensa. Entonces, tu propósito te va a llevar a vivir de tal manera, a administrar tal área para Dios. Y Dios te va a dar una recompensa. ¿Y cuál va a ser tu recompensa? Que en la vida eterna vas a administrar una área para Dios. Una área de Dios para Dios.
Dios mismo en la nueva creación que vamos a vivir va a ser el universo, el todo. Y si tú eres fiel en cumplir el propósito que Dios te llamó, ¿me estás siguiendo? Ese día, cuando tú te vayas a la presencia del Señor, te toque irte, vas a estar tú y Él solo. No va a estar tu pastor, no va a estar tu pastora, no va a estar tu esposo, nadie que te ayude. Sino que vas a presentarte tú y Él solo delante de Dios. Y Dios va a mirar y va a decir, ¿ha cumplido el propósito? Y si has cumplido el propósito, te va a decir, sí, me has dado 5, te voy a dar 5 más. Así dice la Escritura, ¿no ve? Amén. Amén. ¿Qué son esos 5 más? Son 5 áreas, son, no sé cómo poner, del mismo Dios. Porque Dios va a volver a ser el todo del mismo que tú vas a administrar en la eternidad. Y en ese administrar le vamos a conocer más y más. No es que vamos a estar sentados cantándole la eternidad, no. Es otra dimensión. Vamos a estar administrando la vida misma de Dios, el todo mismo de Dios. Y en esta administración vas a crecer en el conocimiento de Él. Vamos a vivir la eternidad conociendo la plenitud de Cristo. Y el apóstol habla que vamos a necesitar, dice, los siglos, dice, varias eternidades, en otras palabras, así dice el apóstol, para poder conocer la plenitud de Él. Pero si no cumples el propósito aquí, Dios no tiene ninguna recompensa que darte. Vas a ser salvo, pero no vas a administrar nada de Dios. Vas a estar en la eternidad, pero no vas a... Y cuando el asunto más serio en este asunto es que la palabra que Dios te dé aquel día es eterna. No hay vuelta atrás. Ahora, en este momento, hoy día, si tú no estás andando en el propósito, ¿cómo sabes que estoy andando en el propósito o no? Porque tu vida con Dios va cambiando. Es como un viaje. Como decía el pastor Yamé, cuando viajas, el paisaje cambia. Cuando andas en el propósito, va cambiando tu vida con Dios. Cuando no andas en el propósito, te deprimes. No entiendes por qué estás lleno de luchas. Todo el asunto gira en torno de ti. Pero cuando andas en el propósito, toda tu vida gira en torno de Él. Y empiezas a conocerlo de otras maneras. A ver, empiezas a conocer, por ejemplo, el servicio de Dios. ¿Has experimentado a Dios sirviéndote? De una manera así tan tangible que en las cosas más pequeñas, más absurdas, Dios te sirve. ¿Has visto su mano sirviéndote? ¿Lo has visto a Dios como siervo en tu vida? De repente lo ves como a Dios tan grande, empiezas a andar en el propósito y Dios empieza a servirte y empiezas a tener una revelación. Él es todavía siervo. Conoces a Dios en una faceta porque Dios te está sirviendo. Es solamente un ejemplo. A ver, te voy a contar una pequeña y carnal historia. El otro día pasado hemos ido a almorzar con mi esposa, los pastores que habían llegado, teníamos que llevarlos a algún lugar a almorzar. El hombre es italiano, hemos buscado un restaurante italiano, ama la pasta. Tienes que ser italiano para entender este asunto. El pastor Fred, yo soy italiano y amo la pasta, y la pasta es pues parte de la vida para los italianos. Entonces hemos ido a comer pasta con el italiano y era feliz el pastor y todos éramos felices porque todos estábamos comiendo pasta. En mi casa todos aman pasta. Bueno, hemos salido. Mira esta historia. A algunos le va a parecer que Dios no tiene nada que ver. Para mí Dios tenía todo que ver. Hemos salido, hemos salido y pasamos por una heladería y yo digo así, quiero un helado, pero mucha azúcar, mejor no. Estaba peleando con que me compre un helado. O sea, Dios, ¿qué tiene que ver con los helados?
y es una de las mejores heladerías que hay. Pero quiero un helado, pero no, vamos nomás allá, nos vamos. Llegamos a la casa y la pastora, mis lentes, no hay mis lentes, ¿no? ¿Qué has hecho con tus lentes? No está en tu cartera, en el auto. Empezamos a devolver todo y no había los lentes. Y son unos lentes carísimos que se ha tenido que mandar a hacer por la situación que tiene en sus ojos. Entonces me dice, debe estar en el restaurante. ¿Y ahora qué? Tenemos que volver. Bueno, vamos a volver otra vez. Volvemos al restaurante. Vamos. Y los lentes estaban allí. Y hemos salido. ¿Y qué había al lado? La heladería. Yo he dicho, Dios puso su mano. Claro, Dios me estaba sirviendo un helado. Aleluya. Amén. Amén. Dios me sirve muchas veces. Yo entiendo que Dios es siervo todavía. ¿Cómo creces en el entendimiento de Dios? ¿O solamente te alimentas por el pastor Radamés el domingo aquí ya? ¿O estás creciendo en el propósito? Cuando crezcas en el propósito, vas a comenzar a verlo en maneras que antes no lo veías. Yo me he convertido al Señor y para mí Dios era wow. En esa época yo estaba de moda el existencialismo. Yo era existencialista y la vida no servía para nada. Y el final de la vida era el suicidio, la muerte. No servía para nada la vida. Yo no quería, yo decía, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué me importa? Y el día que Dios se me reveló, el día que el Señor me habló y me llamó por mi nombre, vi un Dios tan grande, tan extraordinario, que comencé a servirlo como Dios, como Señor. Y Él es Señor y es temible. Y comencé a servirle como Dios. Pasaron los años y yo sirviendo a Dios, un vacío dentro de mi corazón. Yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Te estoy sirviendo a ti. ¿Por qué tengo este vacío? ¿Por qué tengo este vacío? Estaba andando en lo que Dios me había mandado a hacer. Y un día estábamos en una reunión y el Espíritu Santo bajó y Dios me transportó a otra dimensión. Y tuve un encuentro con Dios extraordinario. Aquel día Dios sanó mi corazón y tuve una gran revelación. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y no hay revelación más extraordinaria que Dios, que cuando Dios se te revela como Padre. Tal vez le conoces como Dios, pero si no andas en el propósito, la Biblia dice que Él vino para enseñarnos al Padre. Pero estas enseñanzas, estas revelaciones de Dios vienen cuando andas en el propósito. Cuando no andas en el propósito destinado para ti, no creces en la revelación de Dios. Y te vuelves una persona conflictiva, porque estás llena de luchas, como cualquier ser humano. Y los problemas de la vida se vuelven terribles y no sabes cómo manejar las situaciones. Porque no estás creciendo en el conocimiento del Altísimo, porque no estás creciendo en el propósito eterno de Dios. Ahora estamos andando en el propósito, podemos distraernos del propósito. Pero el asunto es, si tú estás andando en el propósito, creciendo en el propósito, lo vas a conocer a Dios de otra manera cada vez más extraordinaria. Entonces, en Juan 1 hemos leído, Juan 1, ¿no? ¿Sí? 1, 9 a 10. Ahora, Dios quiere que cada uno de ustedes camine en el propósito que tiene, y al caminar en el propósito que tiene lo va a conocer más y más. El problema es que cuando vas cumpliendo el propósito y te estás acercando al clímax del propósito, a lo más alto del propósito, es cuando ya has madurado, porque has crecido en el propósito y has llegado a la madurez. Y el problema es que cuando llegas a la madurez, tu cuerpo ya no, porque ya han pasado tantos años hasta que madures y tu cuerpo ya no.
entonces conoces al Dios que vivifica los cuerpos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Qué dice? Él mismo vivificará vuestros cuerpos, dice. Romanos 8. Él mismo vivificará vuestros cuerpos, dice. Aleluya. Amén. Así que no te preocupes, hay mucho por andar. Y si tu cuerpo ya no quiere dar, Él va a vivificar tu cuerpo mortal. Amén. Amén. Pedro describe esta vida. De que para esto vino el Hijo del Hombre, para enseñarnos a andar en el propósito. Para esto vino el Hijo de Dios, para enseñarnos al Padre. Para esto vino el Hijo de Dios, para salvarnos y enseñarnos el camino al propósito. Si no caminas en el propósito, perdón, pero ese día no va a haber recompensa para ti. Y no vas a poder hacer nada para arreglar la situación. Ahora, los jóvenes, niños, los hombres, las mujeres, si no han estado andando en los propósitos, chicos, niños, pregúntenle al Señor: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué vivo y existo? Y empiezas a andar en aquello. Y empiezas a crecer en el conocimiento de Dios. Y si terminas lo que Dios te ha encomendado, vas a eternidad y Dios te dice: bien hecho, me has traído 5 más, te voy a dar 5 porciones mías para que administres en la eternidad. Aleluya. Amén. Entonces Pedro describe este camino. Y a ver si podemos entender. Para esto Él vino, para predicar el reino. Esto se trata del reino de Dios. Para esto vino, para mostrarnos al Padre. Esto se trata de la revelación de nuestra identidad. El retorno de nuestra identidad. En 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. ¿Están allá? Versículo 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia, que dice: pon todo esfuerzo. Esto te va a encaminar al propósito, en el propósito, y esto te va a sacar de ti mismo. Ustedes también, poniendo toda diligencia, todo tu esfuerzo, añadid a vuestra fe. Tenemos fe, por eso estamos aquí. Amén. Tenemos fe. Amén. Por eso estamos aquí. Amén. Pero la fe no basta. Debemos añadir a nuestra fe, ¿qué dice? Añaden a su fe virtud. Al virtud añadan conocimiento. Aquí está uno de los problemas más serios de la iglesia del Señor. Es que somos llenos de conocimiento. Sabemos de arriba para abajo. Conocemos las Escrituras. Pero no dice añadan a su fe conocimiento. ¿Qué dice añadan a su fe qué? ¿Qué dice añadan a su fe qué? ¿Qué debemos añadir a la fe? Virtud. La pregunta es, ¿qué es la virtud? ¿Cómo añadimos virtud a nuestra fe? Al añadir virtud a tu fe, vas a crecer en su presencia. Vas a crecer en el entendimiento del propósito. Y vas a crecer en el conocimiento de Él. Y Dios te va a poder delegar su propósito. Y te va a ir mostrando poco a poco qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu propósito. Dios me ha hablado el año pasado sobre el próximo tramo de mi vida, lo que quiere que haga. Y yo le he dicho: Señor, no puedo, pues. Yo no puedo, me estás pidiendo algo que yo no puedo. Justamente porque Dios tiene que hacerlo, amén. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en Bolivia? Restaurar la unción en Latinoamérica. Amén.
Este es el propósito de la iglesia en Bolivia. Amén. Amén. Y tú eres la iglesia. Entonces te toca restaurar la unción en Latinoamérica. Aleluya. Amén. Entonces, tenemos que añadir ¿qué? ¿Qué tenemos que añadir? Virtud. Amén. Virtud y obediencia. Muy bien, gracias, hermano. 1 Corintios 1, 30 y 31. Entonces vamos a leer en otras palabras. ¿Cómo añado virtud a mi fe? Esa es la pregunta. ¿Están allá 1 Corintios 1? Amén. Mas por Él están en Cristo Jesús. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Estamos en Cristo. Amén. Esta es nuestra fe. Esto es lo que tenemos. Estamos en Cristo. Puedes decir, estoy en Cristo. El cual me ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que primero qué es lo que primero es Cristo de nosotros? ¿Qué es lo que primero es Cristo de nosotros? ¿Qué dice? Sabiduría. Sabiduría. Por esto mismo, con toda diligencia, añadan a su fe virtud. ¿Qué es su fe? ¿Qué es virtud? La sabiduría de Cristo para vivir y cumplir su voluntad. La sabiduría de Cristo para vivir su voluntad, cumplir su voluntad, para conocerlo a Él, para andar con Él. La sabiduría de Cristo para saber andar con Dios. ¿Sabes andar con Dios? Has nacido de nuevo, pero ¿sabes andar con Él? ¿Sabes que Dios habla otro idioma? Dios entiende perfectamente cualquier idioma del mundo, pero tiene su idioma. Dios tiene cosas que le gustan y que no le gustan. Dios tiene su carácter. Dios es Padre. Dios es amor. ¿Sabes andar con Él? Cristo era un experto para andar con el Padre desde pequeño. Andaba en los negocios del Padre. ¿Qué le interesa al Padre? Sus negocios. Cristo andaba en sus negocios desde pequeño. ¿Conoces los negocios del Padre? ¿Conoces los intereses del Padre? ¿Conoces? ¿Qué conoces del Padre? La sala de su casa, vamos a suponer su casa. ¿Conoces su cocina donde se reúne con su familia y ríen y disfrutan juntos? ¿Conoces el piso de arriba? Su recámara, su lugar más privado. Para poder conocer estos lugares, para aumentar en el conocimiento de Dios, necesitas la sabiduría de Cristo para poder relacionarte con Él, saber cómo tienes que relacionarse con Él. Solo mi esposa sabe cómo tiene que relacionarse conmigo y le ha costado 30 años de su vida aprender. Amén. Pero eso ya es una experta, ya sabe que tiene una paciencia para tener un pastor tan almático como yo, tiene una paciencia. Pero tiene la sabiduría. Pero tú tienes la sabiduría de Cristo para relacionarte con tu Padre. Esto es virtud. La sabiduría de Cristo para andar con Dios, caminar en su propósito y no dañar el propósito. ¿Sabes qué quería Satanás del Señor? Le decía, pero tienes 40 días, no has comido ni bebido nada en 40 días y tuvo gran hambre. La expresión allá en Mateo, cuando es tentado por la serpiente, gran hambre, es un hambre que está al borde de la muerte. Es un hambre que te lleva al borde de la muerte. Este era el nivel de hambre que él tenía. Y él le dice, pero convertí las piedras en pan. O sea, tú tienes hambre, eres hijo de Dios. ¿Qué quería
algo inmoral, nada. Quería un acto de independencia. ¿Qué quería? Un acto de independencia. ¿Qué quería? Un acto de independencia. No hay cosa que dañe más el andar en el propósito que la independencia. No hay cosa que dañe más a ti el andar en el propósito que la independencia. No hay cosa que dañe más el andar en independencia. No le pidió nada inmoral, le pidió algo justo, pero iba a ser un acto de independencia de su Padre. La sabiduría de Cristo no va a permitir ningún acto de independencia en ti. Han pasado no sé cuántos, perdón, me van a disculpar que les hable así. Han pasado no sé cuántos diciendo que tienen llamado a los 5 ministerios. Si no estás a las 5 de la mañana orando y estás llamado para uno de los 5 ministerios, no creo que jamás se cumpla como debe cumplirse. Si quieres que te ayude a que se cumpla, si me dices yo tengo llamado a los 5 ministerios, ¿quieres que te ayude? Yo puedo ayudarte, yo he andado en este camino. He cometido muchos errores y he entendido lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Quisiera verte aquí todas las mañanas a las 5 de la mañana por los 2 próximos años. Y después de los 2 próximos años me puedes sentar contigo y te voy a explicar cómo es la cosa. Pero mañana lunes vamos a estar, ¿cuántos venimos el lunes? 4. Entonces, si tienes llamado para cumplir un propósito y tienes un llamado muy alto, tienes que estar orando todas las mañanas temprano. Tienes que estar en tus rodillas clamando a Dios, con comunión con Dios. Y yo quisiera ayudarte. Si vienes aquí durante 2 años a las 5 de la mañana, voy a ayudarte todo lo que quieras. Ustedes también añadiendo diligencia, añaden a su fe virtud. ¿Qué es virtud? La sabiduría de Cristo. ¿Qué es virtud? La sabiduría de Cristo. Antes de saber las profecías, saber no sé qué, viene no sé cuándo, pasa no sé qué, tienes que tener la virtud de Cristo, que es la sabiduría de Cristo para andar con Dios. ¿Es qué? La sabiduría de Cristo para andar con Dios. ¿Qué es la virtud? La sabiduría de Cristo para andar con Dios. A su fin, a su virtud, añadan ¿qué? Conocimiento. ¿Qué es la segunda cosa que dice Corintios que Él es después de... Gracias, amado. Perdón. ¿Qué es la segunda cosa que dice que es Cristo en nosotros? 1 Corintios 30. ¿Qué es la segunda cosa? La primera cosa que dice es ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dice la segunda cosa? Justificación. Conocimiento de qué tenemos que añadir, de que estamos justificados delante de Dios. Conocimiento de qué, de que estamos justificados delante de Dios. Cuando entiendes la justificación delante de Dios, puedes pararte delante de Él. Puedes hablar con Él cara a cara. Puedes hablar cosas que no puedes hablar si no entiendes que estás justificado. Una cosa es una persona que delante del juez no tiene ningún pecado, ninguna razón por la cual ser juzgado. Estás en un juicio eterno. Supón que has entrado a un juicio eterno. Está el juzgado, está el fiscal con cuernos, está el fiscal, está el padre, el juez eterno, y tú eres el acusado. Estás en el banquillo del acusado y tú sabes que no hay nada que pueda hablarse en tu contra,
Pero la mayoría de nosotros tenemos más conciencia de pecado que conciencia de justificación. Como tenemos conciencia de pecado, estamos en la sala de la corte y decimos, ahora estoy en problemas, porque yo sé que he hecho, yo sé que he pecado. Pero cuando entiendes justificación, después de tener la sabiduría del Señor para andar con el Señor, cuando el Espíritu Santo te enseña cómo se debe andar con Él, cuáles son los protocolos de tu Padre. ¿Cuáles son los protocolos de tu Padre? Cuando te enseña el Espíritu Santo que eres hijo de Él y entiendes cómo relacionarte con Él, entiendes el idioma que Él habla, entiendes cómo relacionarse con Él. Cuando entiendes eso y empiezas a caminar con Él y entiendes, tienes el conocimiento, la revelación de la justificación. Estás sentado en la corte y sabes que no hay nada en tu contra. Pero si estás sentado en la corte, supón que ahorita te llevan a esta corte, a la corte eterna. Y te están acusando y saca el fiscal a luz todos tus pecados. Y tú, ya estoy perdido. Pero si tú has aprendido a andar con Dios y entiendes que Cristo es tu justificación, no hay nada que se pare en contra tuyo. Y tú dices, esto no existe más, ha sido echado al fondo del mar, no existe más, soy limpio por su sangre, estoy totalmente limpio. Aleluya. Este es el conocimiento que debes añadir. Lo primero que tienes que añadir es sabiduría para andar con Dios, para saber caminar con Dios. Yo sé qué cosas le molestan a Dios y sé qué cosas le agradan a Él. Y tengo una libertad para hablar con Él. Mi hija viene y me dice algunas situaciones, me dice cosas que nadie se atrevería a decirme. Mi hijo puede venir y hablar conmigo cosas que nadie se atreve a decirme porque son mis hijos. Hay cosas que nadie se atreve así nomás a hablar con Dios y tú tienes esa capacidad. Sabes que es tu Padre y le conoces y sabes lo que debes hablar con Él y cuándo debes hablar con Él. Esa es la sabiduría, esa es la virtud. La virtud es la sabiduría para andar con Él, para caminar con Él. Pero el conocimiento de la justificación es lo que te hace parar delante de Él. Puedes pararte delante de Él y no hay pecado entre tú y Él que se oponga. No hay nada que se oponga porque estás justificado en su sangre. Aleluya. Amén. Dice, a la sabiduría para andar con Dios, para saber cómo andar con Dios, añadan el conocimiento, la revelación de la justificación. Pero si tú vienes y me dices, ay, estoy mal, que he hecho mal, no conoces la justificación, porque no conoces la sabiduría para andar con Él. Porque Él ya ha pagado el pecado. ¿Sabes que antes de que la pastora venga anoche, no le he mostrado a ella nada? Estaba preparando las notas de la prédica y el Señor me ha dicho, diles que lean Deuteronomio 27 y 28. Anoche Dios me ha dicho, ya anotado, está ahí anotado. Diles que lean 27 y 28 de Deuteronomio. Así que por favor esta semana leer Deuteronomio 27 y 28. Porque Dios me ha dicho anoche a mí, viene la parte de yo me quedo. Al conocimiento tienes que añadir a la sabiduría, vamos a poner en vez de virtud, a la sabiduría, justificación. A la justificación que dice dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La santificación de Cristo. No podemos tener dominio propio por nosotros.
No podemos tener dominio propio por nosotros. Yo pensé que tenía dominio propio en mi ira, en mi enojo, que era el hombre más manso de la tierra. Dice, Moisés es pulga borracha a mi lado, yo soy manso. Hasta que un día alguien hizo algo que no debía haber hecho con algo que era mío y ¡ay! Y en otra ocasión estaba igual y entonces le llamo al pastor y el pastor me dice, doma tu lengua, Espíritu Santo, doma mi lengua, por favor. La santificación de Cristo es el dominio propio. Es el dominio propio de Cristo, no es nuestro propio dominio propio. Es el carácter de Cristo. Añadir a la sabiduría, justificación. A la justificación, santificación. ¿Y qué dice después? Y a la santificación, que es el dominio propio, añadir paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es lo que te va a dar paciencia? La redención. La redención. Si entiendes la redención, si Él me ha redimido a mí, parezco chabambino redundando, ¿no ve? Me ha redimido a mí. Yo estaba en el mercado de los esclavos y era de los esclavos malitos el más malo. Y él ha venido al mercado de esclavos. Esto significa redención. Comprar en el mercado de esclavos. Ha venido al mercado de esclavos y dice, quiero. Y el vendedor de esclavos sabe cobrar precio. Ha dicho, ¿quieres esto? Te va a costar la vida de tu hijo. Ha dicho, está bien, voy a pagar. Si yo sé, si tengo conciencia de que he sido comprado por Él, ¿cómo no voy a tener paciencia con mi hermano? ¿Cómo? Pero a veces somos santificados, comprados por Él y nos olvidamos de nuestra condición antigua y protestamos contra el hermano o con la hermana porque viene con una falda aquí o porque el hermano viene con su arete y protesta. Pero si tenemos conciencia de redención, entonces añaden a su fe sabiduría. A la sabiduría añádanle justificación. A la justificación añádenle santificación. Y a la santificación añádenle la conciencia de redención. Amén. Gálatas 5. Gálatas 5. Estamos a punto de entrar, estamos entrando ya al mover más extraordinario de la gracia de Dios que hayamos visto en toda la historia de la humanidad. Amén. Amén. Por su gracia hasta el marquiño va a enflaquecer. Aleluya. Amén. La Claudia va a decir amén. Gálatas 5. Estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa estar firmes con la libertad que Cristo nos ha hecho libres? ¿Entiendes cuál es la libertad del Hijo de Dios? ¿Te imaginas la libertad de Dios? ¿Cuán libre es Dios? Es total, absolutamente libre. Total y absolutamente. Esa libertad nos ha sido entregada. La libertad del Hijo de Dios nos ha sido entregada. No sé por qué nos deprimimos. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nos aburre la iglesia?
¿Por qué cantamos una adoración y estamos... No estamos entendiendo lo que hemos recibido. La libertad gloriosa del Hijo de Dios. Hemos recibido la libertad gloriosa de Dios, la libertad misma de Dios. Y entonces Él nos dice, estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? ¿Qué significa estar firme? No hagas nada, por favor. No hagas nada, por favor. No lo arruines queriendo administrar la libertad de Cristo. Deja que el Espíritu Santo administre en ti. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para administrar la libertad. Porque nosotros, ¿qué sabemos de administrar una libertad eterna y gloriosa? ¿Qué sabemos? Nada. Deja que el Espíritu Santo tome cuenta de ti. Dios quiere 3 cosas. Las 2, la primera y la última, son las más fáciles para Dios. La primera es conversiones masivas. ¿Qué es la primera cosa que Dios quiere? Conversiones masivas. Y la tercera es una nación transformada. ¿Qué es la tercera? La segunda es el problema. Dios quiere que su Espíritu nos gobierne. ¿Qué quiere Dios? Que su Espíritu, ¿qué? Nos gobierne. Viene la libertad gloriosa de Dios, la libertad eterna de Dios, la libertad absoluta de Dios, la libertad total de Dios, la libertad que no tiene palabras para describir. Y Dios te da esta libertad, te hace libre con la libertad de hijo. Ya no eres esclavo, eres hijo, eres heredero, eres hijo del Dios Altísimo. No hay nada ni nadie que te pueda acusar. Eres limpio, totalmente limpio. Eres santo y perfecto a su vista. Y dice entonces, pero quédate quieto, no hagas nada, por favor. No administres tú, déjale que el Espíritu Santo administre en ti. Amén. Dale el gobierno al Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos decirle, Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, gobiérname, administra en mí la libertad con que he sido libre. Administra en mí la libertad con que he sido libre. Mira lo que sigue el versículo. Estar firmes, dejen que el Espíritu haga, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada aprovecha Cristo. Es decir, han venido los judaizantes y les han dicho, wow, tienes que circuncidarte para terminar de justificarte. Y los hermanos todos espirituales han decidido circuncidarte, y Pablo dice, no sirve de nada. No sirve de nada, deja que el Espíritu Santo gobierne. Mira lo que continúa diciendo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley, de toda la ley. De Cristo se desligaron, y por la ley, si los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Amén. Va a ser manifestada la gracia de Dios como nunca antes hemos pensado. De una manera totalmente extraordinaria, la gracia de Dios se va a manifestar en ti y en mí. Amén. Pero añadí a tu fe. ¿Qué vas a añadir a tu fe? Sabiduría. ¿Qué vas a añadir a tu fe? Trabajaremos en esto, por favor. Y esta semana puedes leer Deuteronomio 27 y 28. Tengo mucho más que decir, pero el Espíritu está diciendo que paremos ahí. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar al Señor. Aleluya. Ponemos de pie. Amén. Señor, ayúdanos y enséñanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. A conocerte más y más. A entender el propósito eterno, Señor.
Señor, yo te ruego que ahora un espíritu de revelación y sabiduría descienda y enseñes a los hermanos cuál es el propósito, la razón, el por qué han sido llamados, Señor. Enséñales, por favor. Ayúdales, por favor. Pasen tiempo con Dios, Señor, por favor.